Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les saluda el hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada video, como en cada en vivo, que venimos a hablar palabra que el Señor ha puesto en mi boca, enseñanzas para todos ustedes, para que ustedes puedan tener oídos para oír, palabra que el Padre me transmite a mí y que yo busco volcárselas a ustedes, busco transmitírselas a ustedes. Ustedes saben que siempre en todos mis videos están siempre los comentarios abiertos, tanto aquí en TikTok como en nuestro canal en YouTube, que es donde van alojados los vivos. Así que por supuesto que pueden hacerme cualquier pregunta, cualquier consulta, siempre lo digo porque yo obviamente puedo equivocarme como cualquier persona. Así que yo no soy de los que no aceptan réfutas. Yo siempre estoy abierto y dispuesto para que me corrijan, me refutan algo, pero obviamente que dentro de ciertas normas de educación y con pruebas, digamos, ¿no? Con escritura, con algún tipo de pruebas que puedas hacerme ver de que yo estoy equivocado en lo que yo pueda decir o en lo que yo pueda predicar. Así que bueno, les recuerdo para los que no vieron el último vivo, que vimos la primera parte de Deteniendo con injusticia la verdad. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza, Deteniendo con injusticia la verdad, básicamente basada en 1 Timoteo 5:8, como lo vimos en el video pasado, en el versículo que dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y empezamos a ver en el último video el verdadero significado de este versículo, que Pablo en su momento lo había dicho para personas que, buscando evangelizar, buscando llevar la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que habían abandonado a sus familias, habían abandonado a sus mujeres, a sus hijos, y no proveían para ellos con la excusa, por así decirlo, de que ellos iban a llevar la palabra del Señor, iban a publicar. Lógicamente que está mal hacer una cosa así. Y después están los que se agarran de este versículo para proveer únicamente para su casa, porque sus hijos siempre tienen hambre, porque sus hijos siempre necesitan ropa, porque sus hijos siempre están enfermos, se enferman como cualquier otro chico, y nunca, y como dije en el video pasado, su justicia nunca pasa de la puerta de su casa para afuera. Y la Escritura dice claramente: haced justicia al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al pobre, al afligido. En ningún momento puntualmente habla de hacer justicia en nuestra casa, aunque no estoy diciendo que no se hace, obviamente que no, porque se da por entendido que, como decía nuestro Señor, amar a los que nos aman está bien, pero ¿qué recompensa tendréis por eso? Porque los publicanos, los pecadores también hacen lo mismo. Entonces no es que no lo puedes hacer, sí, claro, hazlo, pero como dijo el propio Jesús: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? Para sus familias, para los de su culto, los de su congregación. Los fariseos, igual que ellos, no se iban un poco más allá, hacían acepción de personas, lo que claramente no está bien visto ante los ojos de Jesús. Lo mismo que podemos ver hoy en las religiones. Ciertas religiones: no te juntes con el mundo, te dicen, sin entender, sin tener oídos para oír o ojos para ver, que lo que claramente se refería a Jesús cuando hablaba de no juntéis con el mundo, ni sigáis al mundo. Se refería a las costumbres de este mundo,
a lo físico, a lo material y no a las personas. Está más que claro que no se refería a eso. Pero bueno, todo eso empezamos a ver en el último video y también el famoso mantra religioso, el primer ministerio es tu casa. Ese famoso mantra que no sé de dónde lo sacaron porque no está escrito en ningún lado. Y mucha gente se agarra de ese mantra y hace de su casa su ministerio eterno. Y nunca da un paso más de su casa. O sea, la piedad, la justicia, la misericordia, la caridad se les acaba cuando salen de su casa. Y hasta ahí llegó. Y a eso se refería Jesús. Si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, vamos a ir viendo escrituras para confirmar lo que la primera parte que vimos en el último en vivo. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 29, hablando de la ley del diezmo. Dice: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. O sea, el mandamiento es amar a tu prójimo, a tus hermanos, y no me refiero a tus hermanos los de tu misma congregación, los de tu misma religión, no me refiero a eso. Podemos ver en las escrituras ejemplos de que han llamado hermanos a cualquier persona. Hermanos nacidos de misma sangre, de misma padre y madre, por ejemplo, con un vínculo familiar, también los llamaban hermanos, como Abraham a Lot, que eran tío y sobrino. Moisés llamó al rey de los edomitas tu hermano Israel, cuando eran completamente enemigos, linajes distintos. Si nos vamos al caso, todos descendemos de Adán. Todos los seres humanos somos hermanos. Lo podemos ver por ese lado. Pero el mandamiento fue amar a tu prójimo, amar a todo el mundo sin hacer acepción de personas. No solamente a los que están de tu casa, a los que están en tu casa viviendo bajo el mismo techo. Tu prójimo, no solamente tu esposa, tu esposo y tus hijos. Deuteronomio 14, muy lindo pasaje para, no es el tema, pero para refutar lo del diezmo, que lo he hablado en un video doble que está en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que de paso les pido por favor vayan, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Ahí hay un video doble hablando sobre el diezmo, pero el famoso pasaje del diezmo de Malaquías 3, malditos sois, con maldición, maldito, te dicen, si no diezmas. Y este es uno de los tantos versículos con el que se puede refutar el tema del diezmo, que el diezmo era básicamente para los pobres y para el levita, que era el único de las tribus de Israel que no tenía heredad de tierra entre sus hermanos. Pero bueno, los que cobran el diezmo parece que creen que son levitas, porque únicamente para ellos. Y si el levita no tenía heredad, aunque hoy pudiera haber un levita, que es imposible de probarlo porque no existen registros alguno que lo pudiera corroborar, dado que se quemó todo en la destrucción de Jerusalén en el año 70, entre el año 66 y el 73. Aunque hubiera un levita, aunque pudiera probarse un levita, no debería tener ninguna posesión como tenían los levitas. Y bueno, y es un tema que lo desarrollé a profundidad en ese video, en el video del diezmo, en el video doble. Pero bueno, justo que leí Deuteronomio 14 me acordé de eso. Pero bueno, pero volvamos al tema. El mandamiento es amar al prójimo, pero el prójimo no es solamente los que están dentro de tu casa. El prójimo no es solamente tu esposo, tu esposa. El prójimo no es solamente tus hijos. El prójimo son todos, sin hacer acepción de personas. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 6?
lo que les dije hace un ratito, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué recompensa tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, si te está diciendo que no lo hagas, hazlo. Porque hasta los pecadores lo hacen. Pero, ¿qué es lo excepcional que estás haciendo? ¿Cuál es el gran mérito de amar a los que te aman? Ninguno. No está mal. Está bien que lo hagas. Porque no debemos hacer acepción de personas. Pero, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es la recompensa que tendréis? Ninguna recompensa en especial tendréis en el tribunal de Cristo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Siempre con una mirada en la tajada que pueden sacar. Amad pues a vuestros enemigos, te dice. O a cualquiera. Porque el mandamiento es amar a todos sin hacer acepción de personas. Lo que vemos hoy que hacen las religiones, las denominaciones, los cristianos, básicamente. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis a los hombres, hacedlo de corazón, no como haciéndolo para ellos, sino como para haciéndolo para nuestro Dios, que Él es el que os dará la recompensa llegado el momento. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y será vuestra recompensa grande en el tribunal de Cristo, cuando se dé a cada uno conforme a sus obras, como está escrito. Y seréis hijos del Altísimo, y seréis hijos de Dios, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué te está diciendo Jesús? No hagáis acepción de personas. Eso es lo que te está diciendo Jesús. Ay, para ellos sí, porque es mi familia, pero para ese sucio, ese drogadicto, ese borracho. No. Vamos a Isaías 48, versículo 1, dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. ¿Por qué dice? Qué curioso, ¿no? Lo que dice Isaías. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. ¿Y qué diferencia hay? ¿Casa de Jacob o casa de Israel? ¿Por qué casa de Jacob? Como en Isaías 58, cuando le dice casa de Jacob también. ¿Por qué la casa de Jacob? Israel es el pueblo santo, el pueblo que contiende con Dios, pero con Dios de su lado, no contra Dios. El caso de Israel cuando contendió, por ejemplo, con el ángel del Señor. Contiende con Dios, pero con Dios de su lado, no contra Dios. Con Dios dentro de él. Pero acá está hablando de Jacob, está hablando del usurpador, está hablando del engañador. Por eso a veces habla de Jacob y a veces habla de Israel en la Escritura. Que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre del Señor y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Mas no en verdad ni en justicia, te dice. O sea, si no caminas en la justicia, estás caminando en la mentira. O caminas en la verdad, o caminas o caminas en la verdad o caminas en la mentira. O sea, es igual a o caminas en la justicia o caminas en la injusticia. Porque la justicia es la verdad que según la piedad, como te dice Pablo en Tito 1:1. Y piedad, sinónimo de justicia, sinónimo de misericordia, sinónimo de caridad. Es todo lo mismo, sinónimo de ágape,
el amor ágape, el amor de Dios. Como te dice Santiago en capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula, o sea, pura y sin mancha, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, sin mancha de las cosas del mundo. No que, ay, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú, como dice Isaías 65. Esos son humo en mi furor, dice el Señor. No te acerques a mí porque me vas a manchar tu pecado, me vas a pasar tus demonios. ¿Qué ridiculez es esa? ¿Qué estupidez es esa? Que muchos hablan. Hay muchos que piensan que si se juntan con el pecador se les va a pegar el pecado a ellos, o se les van a pasar los demonios. Qué ridiculez. ¿De dónde salió una estupidez tan grande como esa? Vamos a ver algunos proverbios. Proverbios 14, versículo 31 dice: presta atención lo que dice este proverbio. El que oprime al pobre, el que exprime al pobre, el que lo aprieta, lo estruja, el que oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. ¿A quién? A Dios, claramente. ¿Así o más claro? Es muy claro este pasaje. El que oprime al pobre afrenta a Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre, no dice solamente del pobre que está en tu casa. No. Sin hacer acepción de personas, te lo repito, te lo recuerdo. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra a Dios. Está demasiado claro. Si no lo haces, si no te interesa tu prójimo, no te interesa el pobre, el huérfano, la viuda, el menesteroso. Como dice 1 de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, no dice todo aquel que no peca, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo, no es de Dios. A mí no me vengas con ningún cuento. Si haces justicia, si tienes misericordia de tu prójimo, eres de Dios. Si no, no eres de Dios. No lo dice el hermano Osvaldo, lo dice Juan. ¿Cómo veo yo a alguien que verdaderamente es de Dios? En cómo se despoja. Esa es una de las señales inequívocas para yo poder ver que ante mis ojos tengo un hijo de Dios. No un cristiano, un hijo de Dios. En ver en cómo se despoja para darle al que necesita, que se saca de lo que tiene para darle al pobre. Como les dije muchas veces, el principio de la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? No la justicia del hombre, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, es la ley de Dios, donde el que tiene más le da al que tiene menos. El más fuerte defiende al más débil. Y el que sabe más le enseña al que sabe menos. Todo con fundamento bíblico, como se lo dije muchas veces. Entonces, Proverbios 14:31, nuevamente: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra a Dios. Está más que claro. Y para entenderlo aún más, vamos a Marcos 12. Marcos 12 del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron a Jesús. Jesús le respondió: el primer mandamiento es: oye Israel, Shema Israel, en hebreo. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son tres dioses. No es el Hijo, el Padre Jehová, el Espíritu Santo. No, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es simple.
y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El primero es semejante al segundo, o sea que, ¿cómo amas a Dios? Amando a tu prójimo. Como no puedes llegar al más alto, llegas al más alto, a través del más bajo, por medio del más bajo, del pobre, del que tiene necesidad. Porque así como lo habéis hecho con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Te lo dijo Jesús en Mateo 25. Si no lo entiendes, es porque no quieres, porque no te interesa. Está más que claro. No hay otro mandamiento mayor que estos. Habla de otro mandamiento de uno solo, porque es el mismo mandamiento. Amar a Dios y amar a tu prójimo es el mismo mandamiento. Son dos mandamientos en uno. No hay otro mandamiento mayor que estos. Acá te lo dice, Jesús te habla en singular. No hay otro mandamiento mayor que estos. Porque son dos, pero es uno. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, no con una mente reprobada, no con la paranoia, sino con la metanoia. La famosa metanoia que hablé tantas veces. El nuevo entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. El verdadero arrepentimiento. Con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amar a tu prójimo es al Señor más agradable que todo sacrificio, como te dice Proverbios 21, versículo 3. Entonces, ¿por qué van a misa, se van a encerrar en un templo de 4 paredes, en una sinagoga, mejor dicho? Hacen procesiones, sacrificio vano. Esto es lo que le agrada al Señor. Juicio y justicia. Juicio y justicia es más agradable para Dios que todo sacrificio. Amar a tu prójimo es más agradable a Dios que todo sacrificio. Ese es el verdadero sacrificio que le agrada a Dios. Ese es el verdadero sacrificio que le agrada a Jesús. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente. ¿Por qué respondió sabiamente? Porque le dijo lo que les acabo de decir. El amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más agradable al Señor que todos los holocaustos y sacrificios. No puede estar más claro. No me digas que no lo puedes entender. Ahora, si tú quieres adorar a Dios como dicen muchos, yo sigo a Dios, pero yo lo hago a mi manera. Haz como bien te parezca. Pero no es a tu manera, es a la manera de Él. Es como a Él le parece, no como a ti te parece. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, porque ahí está la sabiduría, ahí está el espíritu de sabiduría, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Está bien claro. Por eso Jesús dijo en Mateo 22 que son 2 mandamientos, que en realidad es uno. Porque es exactamente lo mismo. Como dijo Jesús en Mateo 22, que dijo, de estos 2 mandamientos, que en realidad es uno, depende toda la ley y los profetas. Los 2 son uno. Y ahí aparece otro problema. Cuando Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y ahí viene otro problema. Porque ustedes, cada vez que leen la ley, creen que la Escritura está hablando de la ley de Moisés. Y ni hablar de los que creen que la ley de Moisés es la ley de Dios. Peor todavía. Porque me dan a entender de que nunca leyeron Hebreos. Porque Hebreos te explica claramente. Hebreos 7 puntualmente te explica el cambio de sacerdocio y el cambio de ley. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo,
¿De qué ley habla Jesús en Mateo 23, por ejemplo? El famoso versículo, Mateo 23, cuando le dice, ay de vosotros, Jesús les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿De qué ley hablaba Jesús ahí? Los que están presentes, los que están en línea, ¿de qué ley hablaba Jesús? Les pregunto a ustedes, ¿de qué ley hablaba Jesús? En Mateo 23, cuando dice, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué ley hablaba Jesús? ¿De qué ley hablaba Jesús? ¿Hay alguien que me pueda responder? ¿De qué ley hablaba Jesús en Mateo 23? ¿De qué ley hablaba Jesús? La respuesta es muy sencilla. Si nos vamos a Gálatas 3, vemos que Pablo nos dice que la ley, entre paréntesis, de Moisés, no es de fe. ¿Por qué la ley de Moisés no es de fe? Porque el mismo Pablo te lo dice. La justicia que es por la ley, entre paréntesis, de Moisés, dice, todo el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así era la ley de Moisés. Todo el que haga estas cosas vivirá por ellas. Mas el justo por la fe vivirá, te explica Moisés. Entonces, por eso no es de fe. Y en Romanos 14, para poner el broche, te dice Pablo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, claramente no está hablando de la ley de Moisés, Jesús en Mateo 23, porque te dice, habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y la ley de Moisés no es de fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, claramente no está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de la ley eterna. Está hablando de la ley de la justicia. Está hablando de la verdadera ley de Dios. La ley de Dios, la ley de Isaías 58. Exacto, Silvina, exacto. La justicia, la ley eterna. La de Isaías 58, la que también te nombra en Isaías 1. Sigamos con los proverbios. Proverbios 15, versículo 9 dice, abominaciones al Señor el camino del impío. ¿Cuál es el impío? ¿Quién es el impío? El que no es pío, el que no es piadoso. Y sabemos, lo he dicho muchas veces, se los he explicado muchas veces, el camino de Dios, el camino de Jesús es un camino de justicia. Y hay versículos para tirar por arriba. El camino del Señor es un camino de justicia. Entonces es opuesto al camino del impío. ¿Quién es el impío? El que detiene con injusticia la verdad. Entre paréntesis, que es según la piedad. Como te dice Pablo en Tito 1:1. Entonces, abominaciones al Señor el camino del impío, porque no es un camino de justicia. Mas Él ama al que sigue justicia. Mas Él ama al que sigue justicia, al que hace justicia, al que practica la justicia, pero sin hacer acepción de personas. No solamente para los que están dentro de tu casa, no solamente para tu esposo, tu esposa, para tus hijos. Claro, provéeles para ellos, claro. No estoy diciendo que le saques la comida de tus ojos y se la vayas a dar a un pobre. No estoy diciendo eso. Pero que tu justicia no se termine, que tu piedad, que tu misericordia, que tu caridad no se termine cuando sales de la puerta de tu casa para afuera. Mas Él ama al que sigue justicia, entre paréntesis, sin hacer acepción de personas, como está escrito en un montón de veces en la Escritura. Proverbios 16, versículo 8. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Derecho, sinónimo de justicia, uno de los tantos sinónimos de justicia. Como la equidad,
como la rectitud, son todos sinónimos de justicia. Proverbios 19:17, al Señor presta el que le da al pobre. ¡Wow! Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Él se lo volverá a pagar. En esta vida y en el siglo venidero. Yo puedo dar testimonio de eso. Como te dice Pablo, el que siembra escasamente, segará escasamente, pero el que siembra en abundancia, segará en abundancia. Tú cuando das, cuando tú tomas dinero para hacer obras de justicia, no estás gastando dinero, estás sembrando dinero, estás sembrando para cosechar en el siglo venidero, para cosechar en la vida venidera. Es así de simple. Es que el Señor presta al Señor presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 31, versículo 9 dice, abre tu boca, juzga con justicia, pero no solamente de palabras, está diciendo, ¿qué es juzgar con justicia? Es juzgar con justo juicio, y no es tener un justo juicio de acá para hablar y condenar con justicia. No, se los he explicado en el video, no juzguéis según las apariencias. En ese video les expliqué qué es juzgar con justo juicio. El video, como ya les dije al principio, está alojado, aquí arriba está el link para nuestro canal de YouTube, nuestro canal Camino de Justicia. Ahí están todos estos videos en vivo que hacemos en este canal, van alojados ahí el mismo día por la tarde. Los subimos ahí los pueden ver. Abre tu boca y juzga con justicia, o sea, juzga con justo juicio. Porque solamente nos es permitido juzgar con justo juicio, no con el dedo acusador. No de esa manera. Porque con la misma medida que tú midas, vas a volver a ser medido. Con la misma ley que utilices para juzgar al otro, con la misma ley vas a volver a ser juzgado. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y no se refiere solamente al pobre que está en tu casa, al menesteroso que hay en tu casa. No. Se refiere a cualquiera. Vamos a Eclesiastés, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice, me encanta este pasaje de Eclesiastés. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia. Qué poderoso este versículo. Si opresión de pobres y perversión, o sea que lo dan vuelta, le cambian el significado, como veo tantas personas hacerlo, tantos religiosos, tantos cristianos, y perversión de derecho y de justicia, los que detienen con injusticia la verdad, los que se limitan solamente a su casa, como les dije en el video pasado, en la primera parte, esa vuelta que hablé con una testigo de Jehová, que solamente se limita para su casa, para sus hijos, pum, pum, y sus hijos tienen grandes riquezas, pero no se les cae una moneda para alguien de afuera. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia, los que detienen con injusticia la verdad, vieres en la provincia, no te maravilles de ello, te dice, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Una potestad más alta está sobre ellos. El que maneja los hilos desde la invisibilidad. A eso se refiere Salomón. Uno más alto está sobre ellos, y uno más alto todavía está sobre todos. El príncipe de la potestad del aire. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto.
el que solamente quiere para él y ama y yo tengo y guardo y guardo. Como la parábola del rico insensato, cuando derribó los lagares que tenía y construyó otros lagares más grandes para guardar todas las riquezas que tenía. Y esa noche vino el Señor y le dijo, necio, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Para quién será todo lo que guardaste y acumulaste? El rico insensato era rico para con él, pero no era rico para con Dios. No era rico para con Dios. Porque no sembró en este invierno que estamos viviendo para cosechar en el verano, como habla el libro El Pastor de Armas. Debemos sembrar en invierno, que es esta vida, para cosechar en el verano. Porque allá no vas a poder sembrar. Y allá te vas a dar, del otro lado te vas a dar la cabeza contra la pared. Cuando veas todo lo que pudiste haber hecho acá, en este plano, y no lo hiciste. El que ama el dinero no se saciará de dinero, de tener más y más. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Salomón repitiéndote lo que habla en Eclesiastés capítulo 3, lo que habla en todo Eclesiastés, Salomón. Cuando dice que debajo del cielo todo lo que veía era vanidad. En este plano terrestre, en este platus, como dice Apocalipsis, todo lo que se ve es vanidad, todo lo que se ve son apariencias, todo lo que se ve es fingimiento, es el amor del mundo, el amor que te enseña el mundo, no el amor de Dios, que es el amor ágape, que es la caridad, como está traducido en la Reina Valera Antigua, como está traducido en la versión del Jubileo, como está traducido en la King James, con charity, como 1 Corintios 13. Vamos a Jeremías, capítulo 22, versículo 3. Dice, así ha dicho el Señor, haced juicio y justicia, porque el juicio y la justicia se hacen. Haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. O sea, librad al pobre de mano del impío. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. ¿Por qué te dice eso? ¿Porque el Señor piensa que vas a andar con un cuchillo matando personas? No, se los expliqué muchas veces. Te lo dice en Jeremías 2, te lo dice en Jeremías 7 y en Jeremías 22. Que cuando tú dejas morir al pobre de hambre, tus manos están manchadas de sangre. Ante los ojos de Dios eres un asesino. Como cuando tú detractas de tu hermano, de tu prójimo. Cuando tú chismeas, como habla Deuteronomio capítulo 19, también eres un asesino ante los ojos de Dios. No necesitas necesariamente quitarle la vida a alguien para, ante los ojos de Dios, ser un asesino. Deuteronomio 16, versículos del 18 al 20, dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Nuevamente te digo, vete a nuestro canal de YouTube, vete al video, no juzguéis según las apariencias. Y ahí te explico con muchas escrituras qué es juzgar con justo juicio. Porque los religiosos creen que ellos tienen un justo juicio para señalar al pecador. Ese es un borracho, ese es un drogadicto. No, no es eso. Vete a nuestro canal de YouTube y ahí en ese video te explico extensamente qué es juzgar con justo juicio. Versículo 19. No tuerzas el derecho, sinónimo de justicia, o sea, no tuerzas la justicia, no perviertas la justicia, como te dice Salomón en Eclesiastés. Exactamente lo mismo.
No tuerzas la justicia, no hagas acepción de personas. Como está escrito tantas veces, no hagas acepción de personas. Para este sí, para este no, este me cae bien. No, aquel no me cae mal. No, aquel me cae mal, ayer no me saludó. No, no hagas acepción de personas. Ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. ¿Quiénes son los sabios entendidos? Los que tienen el espíritu de sabiduría morando dentro, los que tienen el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo. Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Pervierte las palabras de los justos. Versículo 20, la justicia seguirás. Bien claro, la justicia seguirás, la justicia harás, la justicia practicarás, la justicia predicarás, la justicia pregonarás. Para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Y ahí estaba hablando de la tierra prometida en ese momento, cuando iban a cruzar el Jordán. Pero también lo que te habla también es sombra y figura de los cielos nuevos y la nueva tierra, de la vida eterna, del siglo venidero. Te habla en doble sentido, como toda la Escritura. Jesús hablaba con mucha sabiduría. Como le dijo a los fariseos, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No veréis la tierra prometida, no veréis la heredad que el Señor preparó para ti. En doble sentido, doble escalón de revelación. Vamos a Job capítulo 29. Versículos del 11 al 16, te dice Job, que acá te explica, que también lo he dicho un montón de veces, en Job capítulo 1, Dios atestigua que Job era perfecto, que era justo y perfecto. Es la única persona en todas las escrituras que Dios atestigua que era perfecto. Pero ustedes creen que perfecto es el que no peca, que santo es el que no peca. ¿Por qué hay religiones que te predican que ellos alcanzaron la perfección y no pecan? Lamentablemente es así. Pero acá te explica en Job 29 por qué el Señor llama perfecto a Job. Versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba, dice. Y no se refiere a sus hijos que estaban en su casa, no se refieren a su familia dentro de las cuatro paredes, no, al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría, dice Job. Me vestía de justicia. Paralelo con Isaías 58. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud, o sea, mi justicia. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. O sea que él se preocupaba por los que tenían necesidad, él se preocupaba por los débiles. Él era, por así decirlo, una rueda de auxilio para el que necesitaba. El que no tenía manos, él era mano para el que no tenía manos. Él era ojo para el que no tenía ojos. Para el que necesitaba algo, él era eso. Por eso Dios atestigua que era perfecto. No porque Job no pecaba. Porque todos los religiosos se enfocan en lo que no tenés que hacer, conforme a la ley de Moisés, conforme a los 10 mandamientos, conforme a la ley abolida. Pero ellos quieren resucitar
lo que el Señor abolió. No hagas esto, no hagas aquello, no mires, no toques. No. El mandamiento no es ese, el mandamiento es haz, es ama, el mandamiento es da, el mandamiento es ten misericordia, haz justicia, haz piedad, haz caridad. Las obras que el Señor preparó para que nosotros anduviéramos de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para sus hijos, para sus elegidos, para los predestinados. Nadie te explica eso. Como cuando te hablan de la fe, todas las religiones te hablan de la fe, pero ninguna religión te dice que la fe sin obras es muerta, como te explica Santiago. Y las obras no son las obras de la ley, que te dice Pablo, porque nadie será justificado por las obras de la ley, como te dice Pablo. Y no hay contradicción entre Santiago y Pablo, porque Pablo te habla de las obras de la ley, pero Santiago te habla de las obras de la fe. Esas son las que tienes que hacer, las obras de la fe, las obras de amor, las obras de caridad, las obras de misericordia, las obras de justicia. Esa debe ser tu siembra. No vas a cosechar nada si no siembras. ¿Qué vas a cosechar del otro lado? ¿Qué vas a cosechar? Vas a estar con las manos vacías. No es solamente ese el único motivo. Hazlo por amor a tu prójimo. Hazlo por amor a tu hacedor, que es eso lo que le agrada. Haz lo que a él le agrada después de lo que él hizo por ti. De haber muerto por ti, por mí, por todos. Vamos a Lucas, capítulo 3, versículo del 7 al 11. Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, decía: oh generación de víboras, le decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? No tienes manera de huir. No tienes manera de huir. No tienes manera de irte a otro planeta con Elon Musk en alguna nave espacial. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos dignos de arrepentimiento? Obras de caridad, obras de justicia, obras de misericordia, obras de piedad, obras de la fe. De estas obras te habla Santiago. Todo el mundo te habla de la fe, pero nadie te dice que la fe sin obras es muerta. Si no tienes obras, no tienes fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, te explica Santiago. Porque la fe se perfecciona con las obras. La fe sin obras es muerta, es como un cuerpo sin espíritu. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. No es el cuerpo de Cristo, que tiene morando dentro el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría. Un cuerpo sin espíritu es muerto. Asimismo, la fe sin obras es muerta. Sin obras de la fe, no sin obras de la ley. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, como decían los fariseos, los escribas. Porque os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras, conforme a lo que te explica Pedro en las cartas de Pedro. Las piedras vivas que somos nosotros para conformar el templo espiritual de Dios. No las sinagogas que podemos ver hoy de las religiones, que son sinagogas, son templos hechos con piedras muertas, no con piedras vivas. Es un templo físico, no un templo espiritual, como lo que Dios demanda. ¿Qué le dijo Jesús a la... Ay, se me fue. A la que había tenido 5 maridos, se me fue el... Bueno, no importa. Ya saben a quién me refiero.
¿qué le dijo a ella? De cierto te digo que la hora viene y ahora es cuando el Padre buscará adoradores en espíritu y en verdad, no en sinagogas, no en templos físicos. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Está más que claro. Y la gente, versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, no, perdón, versículo 9 me faltó. Porque él les dijo, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9 le dijo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y recuerda que nosotros somos simbología de los árboles, árboles de justicia, como te habla Isaías 61. Nosotros somos árboles, somos simbología de árboles, que debemos dar buen fruto, frutos para el reino, frutos para Dios, frutos para Jesús. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Obras de la fe, obras de caridad, obras de piedad, obras de misericordia, obras de justicia. Vamos a Romanos 10, versículos 3 y 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, que es lo que hacen todos los religiosos, ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, te dice. O sea, y acá hay una doble revelación. El fin de la ley es Cristo, pero ¿de qué ley está hablando? Lo que estábamos hablando al comienzo del video, ¿de qué ley está hablando? Acá, el fin de la ley es Cristo. Te dice que Cristo es la finalidad. Cristo es la coronación de la ley real que te habla Santiago. De la ley real, de la ley eterna, de la ley de la justicia, pero también es el final de la ley de Moisés, es la conclusión, es la abolición de la ley de Moisés que quedó abolida cuando Jesús murió en el madero. Porque el fin de la ley es justicia, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque el justo, por su fe, vivirá. Ya no estamos bajo la ley, entre paréntesis, de Moisés. Estamos bajo la gracia, que es por medio de la fe. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Te dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, lo que a mí me parece que es justicia, no teniendo la justicia que es por la ley, la justicia que es del hombre, la justicia que es del mundo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Esa es la verdadera justicia, la que es por la fe de Cristo, la que Él te habla en fe para que hagas, para que vayas, para que des las obras de la fe. La justicia que es de Dios por la fe. El justo no necesita tablas de piedra con mandamientos para saber qué es lo que tiene que hacer. No. El justo tiene el Espíritu de Cristo morando dentro. Él es el que le dice qué es lo que tiene que hacer. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que quiere decir. El justo por la fe vivirá. Vamos a Jeremías 5, voy a primero hacer la actualización de esto, listo. Vamos a Jeremías, capítulo 5. Vamos a empezar del versículo 1. Impiedad de Jerusalén y de Judá, o sea, impiedad.
no eran piadosos, no eran justos, no hacían caridad, no eran misericordiosos. A eso se refiere. Versículo 1. Recorred las calles. Presta atención a este versículo, lo que te dice Jeremías en el primer versículo. Recorred las calles, te dice. No te dice recorrer las habitaciones de tu casa buscando a tus hijos. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad. Y yo la perdonaré a la ciudad, yo la perdonaré a Jerusalén. ¿Dónde se hace la justicia? O sea, ¿dónde te habla la Escritura que se hace la justicia? Porque obviamente que en tu casa es más que obvio, está más que claro, te vuelvo a repetir, porque hay tantos que les encanta torcer la Escritura. No le vas a sacar el plato de comida a tu hijo para ir a dárselo a un menesteroso, no te estoy diciendo que hagas eso. Está más que obvio que vas a proveer para tu casa. Pero, ¿dónde se hace la justicia? ¿Dónde te dice acá? Recorrer las calles de Jerusalén, las calles. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. ¿Qué es la verdad? La verdad es la piedad, la verdad es la justicia, la verdad es la misericordia, la verdad es la caridad. La verdad es la ley de Dios, por eso es la ley de Dios. Por eso es la verdadera ley de Dios. ¿Dónde se hace la justicia? En las calles. Ahí se hace la justicia. Versículo 2. Aunque digan, vive el Señor, juran falsamente. Aunque digan, vive el Señor, juran falsamente. Porque hacen acepción de personas, porque no les importa su prójimo. Solamente para ellos y nadie más. Oh Señor, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Porque hacían excepción de personas, por eso. Y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. No quisieron pasar por la metanoia, no se quisieron arrepentir. No quisieron pasar por el verdadero arrepentimiento, la metanoia. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón, como les decía Esteban a los fariseos en Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Por eso los cautiverios de Israel y de Judá, porque el pueblo no se quería volver a la justicia, el pueblo se quería quedar agarrado de la ley de Moisés. No hagas esto, no hagas aquello. Y como te explica Pablo, nadie será justificado por las obras de la ley. Estas son las obras que te justifican. Por fe somos justificados, pero la fe conlleva obras. Por eso los cautiverios de Israel y de Judá, por eso lo que pasó en Asiria, por eso lo que pasó en Babilonia. Versículo 4. Porque yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor. Todo encaja perfecto. El camino del Señor es un camino de justicia. El juicio de su Dios, el justo juicio. No saben lo que es hacer justo juicio. No saben lo que es el camino de Dios. No saben cuál es la ley de su Dios. Como te dice Isaías 58, versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, me piden justos juicios a mí, pero ellos no juzgan con justo juicio. Quieren que yo los juzgue con justo juicio, pero ellos no juzgan con justo juicio. Me piden cosas, quieren cosechar lo que no sembraron, lo que les hablaba en el comienzo del video.
quieren cosechar lo que no sembraron. Para cosechar tienes que sembrar. Tienes que sembrar en justicia. Tienes que sembrar en misericordia. Tienes que sembrar en piedad. Tienes que sembrar en caridad. No vas a cosechar lo que no sembraste. No puedes cosechar lo que no sembraste. Pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Versículo 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas, que rompieron el yugo satánico. Y el yugo satánico se rompe con la unción, como te habla Isaías 10, creo, ahí no me acuerdo ahora. El yugo se rompe con la unción, el yugo satánico se rompe con la unción, con la liberación del alma, con la liberación de las personas. Seguimos, versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones, como habla Isaías 58, lo mismo que habla Isaías 58, porque sus rebeliones, ves cómo va todo encajado, como es todo un mismo idioma, el idioma del espíritu, como un poquito allá, mandamiento sobre mandamiento, renglón sobre renglón, todo encaja perfecto, porque un mismo espíritu inspiró toda la escritura. Porque sus rebeliones, como tal Isaías 58 cuando dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, otra vez haciendo diferencia entre Jacob e Israel. Anuncia a mi pueblo su rebelión, lo mismo que te habla acá, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades, su impiedad se aumentó, su injusticia se aumentó. ¿Por qué? Porque se rebelaban contra la justicia. Todo va en un mismo sentido, todo lo mismo, va todo unido. Una vez que tú entiendes la justicia, armas todo el rompecabezas de manera perfecta, porque todas las piezas casan una con otra de manera espectacular. Una vez que entiendas la justicia, vas a leer la escritura con otro entendimiento. Casa todo perfecto. Versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es de Dios. Te sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No había de castigar esto, dice el Señor. Tras todo lo que hacían, encima hacían esto. No había de castigar esto, dice el Señor. De una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son del Señor. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Negaron al Señor. Cuando tú niegas la justicia, niegas a Dios, niegas al Señor, porque el Señor es la justicia. Y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Ante los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no mora en ellos. Jesús no mora en ellos. El Espíritu no mora en ellos. Y así se hará a ellos. Vamos a saltar al versículo 18 para no hacerlo tan largo. No obstante, en aquellos días, dice el Señor, no os destruiré del todo. Los azotaré, dice el Señor, pero no los destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué el Señor, nuestro Dios,
hizo con nosotros todas estas cosas. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hipócritas, igual que los fariseos, igual que los escribas, hipócritas. ¿Por qué el Señor nos hizo esto? ¿Por qué? Cuando mataban a todos los profetas que les iba a llevar la justicia, mataron a todos los profetas. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Así serviréis en Asiria y en Babilonia. Versículo 20. Anunciad esto a la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd esto, pueblo necio y sin corazón. O sea, no tenían un corazón circuncidado, que tiene ojos y no ve, que tienes oído y no oye. Duros de servirse, incircuncisos de corazón. ¿A mí no me temeréis? Dice el Señor, ¿a mí no me temeréis? ¿No os amedrentaréis ante mí que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no se quebrantará? Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no las pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso, o sea, un corazón de doble ánimo. Un corazón no circuncidado no tiene ni corazón de Cristo. Este pueblo tiene corazón falso y rebelde. La rebelión, constantemente la rebelión de Israel, la rebelión de Judá, rebelión hacia atrás porque caminaban para atrás. Se rebelaban contra la ley de la justicia, contra la ley del ágape, contra la ley eterna. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿De qué pecados habla? Todavía no te quedó claro de qué pecados se está hablando. Sigamos. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Es seguro que habla de pecados sexuales. Vamos a ver. Versículo 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Fueron hallados en mi pueblo impíos. ¿Quién es el impío? El que no tiene piedad. El que no hace justicia, el injusto. Fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Así se hicieron grandes y ricos y prósperos. ¿Cómo? Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. Todo en un mismo idioma, habla todo de lo mismo. Y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice el Señor. Y de tal gente no se vengará mi alma. ¿Qué es lo que le molesta al Señor? Como ya lo vimos en otros videos, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Que todos los religiosos le dicen, ay sí, Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque eran todos unos sodomitas, eran el sexo, se acostaban con todo. Sí, es verdad, pero no fue esa la verdadera causa. No fue esa la verdadera causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, no fue lo sexual. Fue, como lo vimos en varios videos, Ezequiel 16:49. Este fue el pecado de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron la mano del pobre y del menesteroso.
O sea, la impiedad de Sodoma y Gomorra, la injusticia. Esas fueron las verdaderas causas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y acá puedes ver las causas de los cautiverios de Judá y de Israel. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto te está diciendo, no otra cosa, no castigaré esto, dice el Señor, y de tal gente no se vengará mi alma. Versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué? La injusticia, la impiedad, cosa espantosa y fea. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso, porque el pueblo no quería la justicia, el pueblo quería la ley de Moisés. Por eso mataron a todos los profetas. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Mi pueblo así lo quiso. ¿Qué haréis pues cuando llegue el fin? Como les dijo Juan el Bautista, ¿cómo huiréis de la ira venidera? ¿Cómo haréis? Vamos a Deuteronomio 26, versículos del 12 y 13. Vuelta con el tema del diezmo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y así dirás delante del Señor tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. He sacado de mi casa y lo he dado también al de afuera. O sea, mi justicia no se terminó en mi casa solamente. Mi piedad no se terminó en mi casa solamente. Mi caridad no se murió solamente en mi casa. Saqué y lo hice afuera. He sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Dice, lo que me has mandado, lo que me mandó el Señor. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. ¿Qué te dice David en Salmo 119, versículo 172? Todos tus mandamientos son justicia. No dice todos tus mandamientos son los 10 mandamientos del monte Sinaí. No, todos tus mandamientos son justicia. ¿Te das cuenta cómo casa todo perfecto una vez que entiendes la justicia? Conforme a todo lo que me has mandado. ¿A qué había mandado el Señor? A hacer justicia. A hacer justicia afuera, a darle al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso. No a meterte en sinagogas, no a cantar y a saltar como una cabra, no a hacer procesiones, no a hacer sacrificio vano. Conforme a todo lo que me has mandado, no he transgredido tus mandamientos, y no habla de los mandamientos del monte Sinaí, por favor, porque siempre, como cuando dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y la mayoría cree que habla de los 10 mandamientos del monte Sinaí. No, los mandamientos de la ley eterna, los mandamientos de las obras de la fe, los mandamientos que Jesús vino a predicar en persona, los mandamientos de Mateo 5, de Mateo 6, de Mateo 7. No los mandamientos del monte Sinaí. Como hace poco leí en el Facebook, porque las obras que el Señor preparó de antemano son los 10 mandamientos. ¿Qué estupidez es esa? Los 10 mandamientos están dentro de la ley de Moisés. Y la ley no es de fe, como te lo dije en este mismo video. La ley no es de fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado.
mas el justo por la fe vivirá. No es tan complicado de entender. No son los 10 mandamientos del monte Sinaí. Desde el antiguo pacto, viendo todo lo que hemos leído en Deuteronomio, desde el antiguo pacto que el pueblo tenía este mandamiento, que esa era la verdadera voluntad de Dios, que esa era la verdadera ley de Dios, que ese era el verdadero mandamiento de Dios. Te lo he mostrado. Vamos a Zacarías 7, vamos a seguir leyendo. Zacarías 7, otro tema que ya lo he tocado, ya lo he hablado. ¿Cuál es el título de Zacarías 7? El ayuno que Dios reprueba, contrario al ayuno que le agrada a Dios, contrario al ayuno verdadero de Isaías 58, ya lo he hablado en otros videos. El ayuno que Dios reprueba, el ayuno que a Dios no le agrada. Versículo 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías. ¿Quién vino? Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. El Logos, el Verbo. A los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, y cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Mehem-Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de las huestes y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? O sea, hablando de la abstinencia del estómago, de hacer del ayuno del estómago. Lloraremos en el mes quinto como hacen los católicos: por mi culpa. Sacrificio vano. No es ese el sacrificio que a Dios le agrada. Vino pues a mí palabra del Señor de las huestes diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: ¿cuándo ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años? ¿Habéis ayunado para mí? Dice el Señor. O sea, cuando te privas de comer y de tomar, ¿haces para mí este ayuno? O sea, básicamente está diciendo: a mí no me complace ese ayuno. Ya lo he hablado en otros videos también. Ya lo he hablado. Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Refiriéndose al Negev, al desierto, y la Cefela, que era una zona de llanuras que estaba cerca de Jerusalén. La desobediencia, causa del cautiverio. Aquí te lo vuelvo a remarcar. La desobediencia, ¿qué? A la justicia. La desobediencia a la ley eterna. La ley de la justicia. La ley del ágape. La desobediencia a las obras de la fe que te habla Santiago. La desobediencia, causa del cautiverio. Acá te lo dice claro. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: y así habló el Señor de las huestes, diciendo: juzgad conforme a la verdad. La verdad que según la piedad, como te dice Pablo en Tito 1:1. Juzgad conforme a la verdad, o sea, juzgad con justo juicio. Y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No puede estar más claro, por Dios. Haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y tu hermano no es el de tu misma sinagoga, no es el de tu misma congregación, no es el de tu misma religión. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espada
y taparon sus oídos para no oír. Lo que les dije del principio, el pueblo no quería, no le importaba. ¿Que le toque dar al pobre? No. Que se arreglen como pueda. ¿Que tengo que cuidar del huérfano? No. ¿Yo por qué? Ese no es mi trabajo. ¿Quién las manda a andar pariendo? ¿No lo escuchas hoy? Que se cosan la... ¿Cuándo el Señor mandó a que la matriz de la mujer fuera cerrada? ¿Cuándo lo mandó? Que yo no me enteré. Y pusieron su corazón como diamante, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de las huestes enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. ¡Wow! Se lo dice bien claro. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley del Señor. ¿Cuál es la ley del Señor? Darle a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre. No puede estar más claro, por Dios. No puede estar más claro. Para no oír la ley ni las palabras que el Señor de las huestes enviaba por su espíritu, por su palabra, por medio de los profetas primeros, vino por tanto gran enojo de parte del Señor de las huestes. Y aconteció que así como Él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dijo el Señor, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Doble sentido, doble revelación. Convirtieron en desierto la tierra deseable, la tierra de Jerusalén, pero también la tierra de su corazón, porque nuestro corazón es simbología de tierra. Tremendo, tremendo capítulo. Cómo te abre la cabeza de una manera increíble a la ley de Dios. ¿Cuál es la verdadera voluntad de Dios? ¿Cuál es la verdadera voluntad de Jesús? Vamos a Hebreos, capítulo 5, versículo 13-14, te dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea, si no entiendes todo lo que te vengo hablando, todo lo que te vengo diciendo, si no entiendes la palabra justicia, no entiendes el sentido de la justicia, eres un niño que mama leche. Eres inexperto en la palabra de justicia, porque el alimento sólido, la justicia, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá te lo dice bien claro el autor de Hebreos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, el camino del Señor, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ay, los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos del monte Sinaí. No, la justicia es el mandamiento. La justicia es el mandamiento. Acá Pedro te lo dice bien claro. Pedro te lo dice bien claro. Después de haberlo conocido, el mandamiento de la justicia, el camino de la justicia y la ley de Dios, que es la ley de la justicia, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¡Wow! No tienes para dónde ir. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14-15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ángel de justicia.
como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso es que el árbol se lo conoce por sus frutos. Si es árbol de justicia, dará frutos de justicia. Pero si es árbol de injusticia, árbol de impiedad, dará frutos conforme al árbol que es. Es fácil, es sencillo. Para terminar esta enseñanza, vamos a Proverbios 2. El hermoso Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Los mandamientos del monte Sinaí? No, los mandamientos de justicia. ¿Quién escribió Proverbios? Lo escribió Salomón. ¿Hijo de quién es Salomón? De David, que escribió Salmos. Salmo 119, versículo 172. Todos tus mandamientos son justicia. Hijo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a lo que habla el Señor. Es justo, por la fe vivirá, como te lo repetí un montón de veces. Haciendo estar tu oído atento a la sabiduría, a las palabras del Espíritu. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor, que no es un temor de tenerle miedo, ténganme mucho miedo. Porque hay muchos que creen que Dios está mirando de allá arriba y está con un garrote así esperando que pecaste, ¡pum!, garrote en la cabeza. No, ese no es el Dios que yo conozco. Entonces entenderás el temor del Señor, un temor reverente, un temor de querer agradarlo, no un temor de miedo. ¿Qué clase de padre conocen ustedes? Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, el Señor da el espíritu de sabiduría. Como dicen los evangelios, el que pidiera el espíritu del Señor, ¿quién no se lo dará? ¿A quién no se lo dará? Él provee de sana sabiduría a los rectos, o sea, Él provee del espíritu de sabiduría a los rectos, a los justos. Es escudo a los que caminan rectamente, o sea, es escudo a los que caminan en justicia. Como te dice Isaías 58, e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. ¿Cuándo? Cuando cumplas con Isaías 58, el contrato que firmas tácitamente con el Señor por medio de la fe. Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen el Espíritu de Cristo morando dentro. Entonces, o sea, cuando hubieras recibido el Espíritu de Cristo, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando la sabiduría entrare dentro de tu corazón y la ciencia, o sea, el conocimiento que viene de Dios, fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, o sea, del camino que no es de justicia. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, los caminos justos, para andar por sendas tenebrosas. Cuando no andas en camino de justicia, andas en sendas tenebrosas, que es el camino de los impíos, de los que no practican la piedad, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos,
veredas torcidas, caminos torcidos, caminos de impiedad, veredas de impiedad. Está más que claro. Versículo 16. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, del pacto eterno, del pacto que el Señor hizo con Abraham, que confirmó 430 años después con Moisés en Éxodo 19. Por lo cual su casa, o sea, su descendencia, está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, cuando tengas el espíritu de sabiduría morando dentro, y entiendas juicio, justicia, equidad y todo buen camino. Y seguirás, así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos. Por favor, no tienes manera de perderte. Porque los rectos habitarán la tierra prometida, los cielos nuevos y la nueva tierra. No como dicen los testigos de Jehová, que no, esta tierra no será destruida. Esta tierra está preservada para fuego, por Dios. Y ya voy a hacer un video exclusivamente hablando de eso. Porque los rectos habitarán la tierra prometida, los nuevos cielos y la nueva tierra. Y los perfectos permanecerán en ella. Y ya te expliqué, para Dios, ¿quiénes son los perfectos? Cuando te leí Job 29, de la mano con Job 1. ¿Quiénes son los perfectos ante los ojos de Dios? Los justos, los que hacen justicia, los que hacen obras de fe, obras de caridad. Mas los impíos, los injustos, los que se quieren justificar con su propia justicia. Ay, pero yo no maté a nadie. Sí, yo voy a ir al cielo porque yo no maté a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Esos son los que se escudan en su propia justicia y no en la justicia que es de Dios, la justicia que es por la fe, la justicia que es por las obras de la fe. Por eso el justo por la fe vivirá. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Yo creo que no pude ser más claro de lo que fui. Entonces, que tu justicia, que tu piedad, que tu misericordia, que tu caridad, que tu camino, que la ley de Dios, que la ley de Jesús no se termine cuando sales de la puerta para afuera. Que tu justicia no muera detrás del portón de tu casa cuando sales a la calle. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas, que la de los fariseos, le agrego yo que la de las religiones de hoy, que buscan su propia justicia, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, espero que haya quedado claro. Yo creo que fui más que claro y he recorrido muchísimas escrituras explicándole y dándole el sentido a 1 Timoteo 5:8 y hablando de todo esto, que la justicia no es solamente en tu casa, porque si no, haces acepción de personas. Y vamos a terminar esta prédica como siempre. Vamos a terminar leyendo un poquito los apócrifos. Estamos leyendo el libro de Jazar. Habíamos terminado el capítulo 3. Vamos a leer ahora, vamos a empezar con el capítulo 4. El libro de Jazar.
la rebelión de los hombres y corrupción de la tierra. Versículo 1 dice: y todos los días que Enoc vivió sobre la tierra fueron 365 años. Y cuando Enoc había ascendido a los cielos, todos los reyes de la tierra se levantaron y tomaron a Matusalem, su hijo, y lo ungieron y causaron que él reinara sobre ellos en lugar de su padre. Y Matusalem actuó con rectitud, o sea, actuó con justicia, conforme a la ley eterna, conforme a la verdadera ley de Dios, como su padre Enoc le había enseñado. Y él, asimismo, durante toda su vida, enseñó a los hijos de los hombres sabiduría, conforme a Proverbios 2, como te leí recién, conocimiento y el temor del Señor. Y él no se volvió del buen camino, de las sendas antiguas, del camino del Señor, que es un camino de justicia, ni a la derecha ni a la izquierda. Y el temor del Señor. Y él no se volvió del buen camino, conforme a Jeremías 6:16, que me encanta ese versículo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cómo hallaréis descanso para vuestra alma? No trabajando para el mundo, no trabajando para el hombre, trabajando para el Señor, en las sendas antiguas, sendas de justicia. No la justicia que es por el hombre, no la justicia que es por la ley de Moisés, la justicia que es de Dios, la justicia que es por la fe, la justicia que es por la gracia. ¿Más qué dijeron ellos? No andaremos. Porque no querían, no les interesaba. Versículo 4. Pero en los últimos días de Matusalem, los hijos de los hombres se volvieron del Señor, y ellos corrompieron la tierra, y ellos se robaron y saquearon el uno al otro, y ellos se rebelaron contra el Todopoderoso y transgredieron, claro, porque ya no daban, ellos tomaban, como los impíos. No daban, no se despojaban de lo que tenían, ellos tomaban de su prójimo en vez de dar. Y transgredieron, y ellos corrompieron sus caminos, porque no era un camino de justicia. Y no quisieron escuchar a la voz de Matusalem, sino se rebelaron contra él. Y el Señor estaba extremadamente enojado contra ellos. Esto es lo que produce enojo al Señor, como lo leí hoy en todo el video, como les dije lo de Sodoma y Gomorra. Y el Señor continuó destruyendo la semilla en esos días. Así que no había siembra ni cosecha en la tierra. ¿Debido a qué? A la impiedad de la gente, a la impiedad de las personas. A que habían dejado la ley eterna, la ley de la justicia, la ley de Isaías 58. Porque cuando sembraban la tierra para poder obtener alimento para su sostén, he aquí, espinos y zarzas fueron producidos, cuales ellos no los sembraron. Y aún los hijos de los hombres no se volvieron de sus caminos malditos, porque no querían, no les importaba la justicia. Y sus manos estaban extendidas para hacer el mal a la vista del Señor. Y ellos provocaron al Señor con sus sendas malditas, con sus caminos malditos, con su impiedad, con su justicia. Y el Señor estaba muy enojado y se arrepintió de haber hecho al hombre. Y él pensó destruirlos y aniquilarlos. Y así él lo hizo. Básicamente, cuando trajo el diluvio.
Básicamente ahí fue. Bueno, hermanos, damos por concluido este en vivo. Espero que haya quedado clara estos dos videos que tomaron para hacer esta enseñanza. Creo que fui muy claro a través de muchas escrituras, hablando de que tu caridad, tu dar, tu amor, tu ágape, no termina en la puerta de tu casa. El mandamiento es amar. Ese es el verdadero mandamiento. Amar, hacer justicia, no solamente en tu casa, a todos. Hermanos, no hagan acepción de personas. Conforme a sus obras serán sus recompensas. No lo olviden. Amen. Amen. Sin acepción de personas. Hermanos, nos estamos viendo en un próximo video. Este mismo video, les recuerdo, va a ir subido a nuestro canal de YouTube más tarde. Sin nada más que decirles, espero que les haya gustado esta enseñanza y volveremos en el próximo vivo con una nueva enseñanza. Mis hermanos sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo video.